Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. ¿Convocado por quién? Por Carlos. Carlos nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1986 dirigida por Jean-Jacques Annaud con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray y Abraham Ron Perlman. Película titulada El nombre de la rosa. Carlos, 1.000.000 de gracias por tu petición, por confiar de nuevo en mí, una vez más, para meternos a fondo en esto del análisis de películas. Y te lo agradezco además doblemente. Hacía mucho que no veía El nombre de la rosa, muchísimos años. Y me apetecía, realmente me apetecía volverla a ver. Y viéndola ahora, me he dado cuenta de por qué llevaba tanto tiempo sin verla. Y el motivo es porque es una película que por alguna razón, y supongo que esto ya es hablar bien de ella, la conservo estupendamente en mi memoria. Es una película que posee una serie de imágenes, un puñado de secuencias, una serie de personajes también maravillosos, pero que resultan muy impactantes en todos los sentidos. Y si como yo visteis esta película cuando erais unos mocosos, es muy difícil olvidar El nombre de la rosa, incluso en detalles casi inanes. Y creo que ese es uno de los termómetros que se me encienden a mí de vez en cuando el cable pelado. Digo, uy, esto es una de las cosas que me dice, oye, quizá estamos ante una estupenda película. Para todos aquellos que me lleváis un tiempo aguantando en el canal, ya sabéis lo que pienso de las adaptaciones literarias. Para mí no es determinante jamás. Venga, joder, no seamos tan dogmáticos. Alguna excepción, pero serían casos muy concretos. Para mí, en líneas generales, ahí no me pillo los dedos, no es determinante la fidelidad de una película respecto a su modelo original. Ya sea una novela, ya sea un cómic, como hemos visto, ya sea a la historia directamente, la historia con H mayúscula. Y El nombre de la rosa no va a ser una excepción en ese sentido. Estamos hablando de una novela escrita por Umberto Eco, que aparte de ser un bestseller del copón en su día, está considerada también una grandísima pieza de literatura. Y no solo hablo de género novelístico, porque esta es una obra realmente poliédrica. O sea, estaríamos hablando, es verdad, su trama de suspense, pero a su vez sería ensayo filosófico / teológico. Sería, por supuesto, una obra de divulgación histórica. Digámoslo ya abiertamente, además, un tocho importante de unas 800 páginas. Es raro que una novela como la de Eco fuera un bestseller. O sea, me diréis, hombre, es una novela de misterio, con una serie de crímenes, con un asesino al que hay que descubrir, etc. Eso es la película. La novela es otra cosa. O sea, el libro es, como no puede ser de otro modo, joder, infinitamente más descriptivo, pero también es verdad que se adentra en cuestiones teológicas y espirituales que es verdad que están apuntadas en la película. Por no hablar de que muchos párrafos están escritos directamente en latín, porque Umberto Eco era un erudito y además, joder, digámoslo, le gustaba demostrar que era un erudito. Y además era maestro en de la semiótica. Esto es la ciencia que estudia los diferentes signos humanos. Joder, claro, ¿de qué van a ser? No van a ser de simios, que podrían serlo también, pero entonces quizá no estaríamos hablando de semiótica. Los diferentes signos que posibilitan la comunicación. A priori, por así decirlo y para entendernos, El nombre de la rosa no era una novela fácil para el lector y sin embargo, golazo por la escuadra de Umberto Eco. Supongo que los lectores y los seguidores de la obra de Eco me matarán por decir esto, pero creo que se hizo un buen trabajo
de adaptación. Y me explico, se optó por los caminos que cinematográficamente resultaban o podían ser más interesantes para el público. Y ese camino es el del psicothriller, o por lo menos en este caso es el camino principal. Como diría el mandaloriano, this is the way, ese es el camino. ¿Por qué? Al final lo que tenemos en la película es un Cluedo, tenemos un Agatha Christie en la Baja Edad Media, tenemos un asesinato y tenemos a los sospechosos. Y por tanto, el resultado es un muy original para la época psicothriller medieval. Tened en cuenta una cosa, estamos hablando de un asesino en serie. Un asesino que en principio no mata por venganza, por codicia, por celos, por desamor, por lo que sea. El asesino mata por cuestiones que no remiten al mundo terrenal, no remiten a sentimientos ni pasiones humanas. El asesino lo que está haciendo con sus asesinatos es demostrar una tesis. Y esto resulta muy interesante verlo en esta película de mediados de los años 80, porque posteriormente una película que a priori parece que no tiene nada que ver, como es el Seven de David Fincher, te muestra a un asesino que podría ser coleguita del asesino del Nombre de la Rosa. Yo veo ahí la relación, el principio de una hermosísima amistad. Dos asesinos que consideran que su mano ejecutora en realidad no es de ellos, sino que está siendo guiada directamente por Dios y que ellos son meros instrumentos para administrar un castigo al pecador. Eso es lo primero que quería destacar de la película. El haber cogido una parte importante de la novela, pero al final una parte que es cierto, y los que habéis leído la novela lo sabéis, tarda en arrancar en la obra de Eco. Coge esa parte muy original, con pocos precedentes en el cine, y en este caso Jean Giacomo y sus guionistas lo que hacen es insuflarle vida a esta película, de tal modo que, no nos engañemos, el gancho, lo que nos guía a lo largo de la peli es saber quiénes son o quién es el asesino del Nombre de la Rosa. Dicho esto, el que haya leído la novela, perdón, y le haya gustado, es muy posible que considere que esta es una película simplona, en la cual se han limado todas las aristas de la novela de Eco para reducirlo todo a lo que tenemos, un thriller. Y creo que es lícito que piensen así. Y también creo que es lo que tocaba hacer. Creo que había una gran historia por explotar dentro de la novela, y esta producción acertó a la hora de plasmarla en imágenes. Pero a pesar de todo, a pesar de que efectivamente muchas de las cuestiones que planteaba Umberto Eco quedan reducidas a su mínima expresión o directamente eliminadas, esta película, aparte del misterio que propone, es verdad que también lanza varias ideas, propone una serie de reflexiones. Y la más interesante y atractiva, por lo menos para este señor que os habla, es ese choque de dos mundos difícilmente reconciliables, el oscurantismo y la ilustración. Sobre todo en lo que se refiere al conocimiento, porque en la película tenemos, además, lo sabéis, dos órdenes enfrentadas abiertamente, dos órdenes religiosas. Por un lado, los monjes benedictinos que ocultan todo el saber a lo que es el vulgo porque lo consideran pernicioso, pero frente a ellos, ¿a quién tenemos? A los monjes franciscanos, que consideran que el saber, el conocimiento, los libros, qué importantes son los libros en general, en todos los sentidos, en esta película, los libros deben ser el conocimiento acceso, deben tener un acceso abierto a toda la sociedad. Luego hablaremos un ratito de esto. Por otro lado, estamos ante un pedazo de producción. O sea, tenemos a Tonino Dellicoli, habitual de Sergio Leone, habitual de Roman Polanski, habitual de Fellini como operador de fotografía. Tenemos a Dante Ferretti a los mandos del diseño de producción, el mismo Ferretti ganador de 3 Oscars y que años después
ya en los años 90 sería habitual en el cine de Scorsese, y además fue colaborador de Pasolini. Tenemos a James Horner, amigos. No se suele recordar esta banda sonora de Horner, cuando todavía no era ni la sombra de lo que se acabaría convirtiendo. Es una banda sonora interesante, cuando vemos además que Horner no siempre ha sido tan sinfónico, pero sí más modernito, o sea, más pegado a su tiempo, con un uso muy sutil, nada para llevarse, no era Scarface esto, ¿vale? Un uso muy sutil del sintetizador en la película y algunos efectos electrónicos por ahí. Es de esas jugadas arriesgadas en la música, porque estamos hablando de una historia ambientada en el siglo XIV y sin embargo no ha soportado mal el paso de los años. Es verdad que tampoco es una banda sonora omnipresente y al final se ciña a las escenas de mayor tensión. Pero bueno, seguimos con los nombres. Como jefe de todo estaba Jean-Jacques Annaud, un cineasta francés que tras el éxito de En busca del fuego, qué peli también está tan interesante de analizar, se entregó a este tipo de producciones, vamos a decir caras, costosas, tirando a mastodónticas y con estrellas a su cargo. Y aquí, hablando de estrellas, es donde tenía que salir el gran atractivo interpretativo de esta película. Ahora en breve hablaremos de su personaje, pero para mí el gran aliciente, es decir, ya la guinda del pastel total y absoluta, que me motiva y que me hacía ilusión de volver a ver El nombre de la rosa, es ese Fray Guillermo de Baskerville, del cual está encarnado por Sean Connery. Y eso que fue una elección que a los productores en principio no les hacía ni puñetera gracia. Cuentan que tened en cuenta que el auténtico renacer, vamos a decir en mayúsculas, definitivo de Sean Connery, en realidad no se produjo con esta película, se produjo poquito después del Nombre de la Rosa, gracias a su papel de Malone en Los Intocables, película, por cierto, de la cual tenéis el vídeo de este quien os habla. Connery, cuando El Nombre de la Rosa estaba de capa caída, se le consideraba una vieja estrella en declive. Yo creo que no hay que decir mucho más al final de si acertaron o no al concederle el papel. Cada vez que en nuestras vidas oigamos el nombre de Guillermo de Baskerville, el careto que se nos va a venir a la cabeza va a ser el porte, el rostro, la media sonrisa, el carisma de Sean Connery. La película, por cierto, fue un fracaso muy gordo en Estados Unidos, porque sin embargo en Europa, taquillón. Y esto es también interesante, la percepción de públicos de diferentes continentes respecto a una película. No es raro que esto suceda. El público norteamericano dio la espalda a esta historia y el europeo hizo cola por verla. Esto dice mucho del alcance del cine histórico, dependiendo al final de la sociedad a la que vaya dirigida. Puede que a los norteamericanos no les dijera un pimiento esta historia europea sobre cambios en Europa que serían determinantes hasta el día de hoy, en una época en la que ellos, como país, ni siquiera existían. Pero al lío. Calificación, para mí un 9. Un 9. 4 estrellas y media para mí tiene El Nombre de la Rosa. Si os parece, y si no también, vamos ahora a repasar cosillas, vamos a repasar aquellos momentos, aquellas secuencias, aquellos detalles que a mí más me gustan de la película. Esta es una película que va camino de cumplir 40 palos. Qué edad tan bonita, por cierto, ya me lo contaréis cuando lleguéis. Los que ya tenéis una edad, habéis tenido tiempo, los que tenéis 40 más, habéis tenido tiempo más que suficiente para verla, pero mi juramento de videocrítico me obliga a avisaros. Esta es una crítica a la carta con spoilers. Hay una cosa, por cierto, que me llama la atención. Al principio yo esto no lo recordaba. En los créditos iniciales se dice que esto es un palimpsest, así escrito, de la novela de Umberto Eco. ¿Qué es esto de palimpsest? En español, palimpsesto. ¿Qué es? Un manuscrito, lo he tenido que buscar, amigos, o sea, no os creáis que lo sé todo. Un manuscrito en el que se ha borrado el texto primitivo
y ya que estamos con rollos medievales, para volver a escribir un nuevo texto. Eso es lo que es un palimpsesto. Creo que está claro aquí lo que nos quieren decir. Este palimpsesto no es la novela de Eco, es el palimpsesto cinematográfico de la novela de Eco. Que dicho sea de paso, como siempre ocurre en los libros, es imposible adaptar en su literalidad y tampoco es la obligación del cine al hacerlo. Me ha parecido un detalle muy original utilizar además este palabra de origen griego, arcaico y que te remite directamente al Bajo Medievo para decirle al público: no os cabréis conmigo, amigos, vais a ver una película, no vais a ver un libro. Eso sí, claro, para eso tenías que confiar en que el público supiera lo que es un palimpsesto, lo cual yo creo que, siendo generosos, 8 de cada 10 espectadores quizá no lo pillaban. Pero por otro lado, esta presentación entronca también con la estructura de la novela, donde es el personaje de Azzo el que está narrando los hechos porque los escribe sobre un pergamino. Después de este simpático detalle, mencionaba antes el diseño de producción, pero yo mencionaría también la dirección artística. Si uno de los objetivos de Eco era meternos a nosotros en una abadía del siglo XIV, hacernos partícipes del día a día de estos monjes, la película, dentro de sus pretensiones, busca lo mismo, cuidando hasta el más mínimo detalle. Tenemos al principio esos espectaculares cielos amenazando nubarrones sobre la abadía mientras Fray Guillermo y Azzo, Christian Slater, llegan allí a caballo. Y ahí está la abadía. O sea, su silueta es maravillosa, es una mole gris, sin vida. No puede penetrar la luz ahí dentro, es muy difícil. Es una abadía construida para la ocasión en un monte de Roma y es una maravilla y verdaderamente sobrecoge. O sea, mucho dinero se dejaron en esta película. Cerca de 20 millones de dólares de la época, que para ser una producción europea era casi récord. Más cositas. Después que tenemos esa primera cena que vemos de los monjes a la luz de las velas. Esto lo hemos hablado en Barry Lyndon, por ejemplo. Ya sabéis lo importantes que son a veces las fuentes de luz, los puntos de luz y la iluminación natural. Y en este caso concreto del Nombre de la Rosa es importantísimo, porque precisamente se centra en el oscurantismo de la época. Esta tenía que ser una película oscura, amigos, os quedaba ninguna duda, pero esto, que es una obviedad y una perogrullada por mi parte, dices, vale, guay, que sea oscura pero que se vea, y ahí es donde está el mérito. Y ojo también con el uso del sonido, los efectos de sonido de la película, las cerraduras, el pasar las páginas de un libro, los aullidos que de vez en cuando, si agudizase el oído, se oyen de los lobos. El sonido del silencio, de algún modo, es lo que está retratado a lo largo de esta peli. Pero no son solamente los detalles escénicos, y me estoy refiriendo, aquí estoy englobando lo que es la inmersión completamente en una abadía medieval, hasta las caras, los caretos, los jepetos, como dice una amiga, de los actores. Están seleccionados al milímetro para que fueran horrorosamente fotogénicos. Esto es un oxímoron totalmente. Aquí tenéis el ejemplo, no voy a decir perfecto, pero sí, qué coño, el ejemplo perfecto de un oxímoron. No me estoy refiriendo en esto de horrorosamente fotogénico a la pareja protagonista. Me estoy refiriendo a los secundarios o incluso personajes cuyos rostros vemos una o dos veces como mucho. Hasta las verrugas. Hasta las verrugas de los monjes están perfectamente colocadas. Y esto lo contaba Jean-Jacques Cano. O sea, pasó mucho tiempo escogiendo al elenco. Y mereció la pena, porque la máxima era: cuanto más feos, mejor. Si en algún momento os llamaba Jean-Jacques Cano para decir que queréis aparecer en El Nombre de la Rosa, ya sabéis que en la portada de determinadas revistas no ibais a aparecer. Hablando de gente fea, Salvatore. Por esta película muchos no solo conocimos, que también a Ron Perlman. Es que directamente creíamos que Ron Perlman era así,
Yo hasta que, de verdad, hasta muchos años después dije, ostras, Salvatore, tal, no sé qué, joder, pobrecillo, qué putada, tal. No sé si hasta que fue Hellboy, donde tampoco se le reconocía. No, hasta una película de Guillermo del Toro, una de las primeras mexicanas, una muy curiosa que se llamaba Cronos, sobre vampirismo con Federico Lupi y él. Parece literalmente aquí Ron Perlman sacado de algún tipo de paupérrima aldea europea de la era medieval. O sea, es asombrosa la caracterización de Perlman. ¿Por qué? Porque nos la comimos. Es asombrosa en todos los sentidos. Para empezar, el cuerpo jorobado, que por supuesto este hombre no tiene. Pobre Salvatore, por cierto. O sea, pobre Salvatore, es que no puedo... De verdad, sentía muchísima pena por él de crío y de mayor. Nos vamos volviendo blandos, ¿eh? Porque todavía me ha dado más. De todos los personajes, es el que de verdad te da lástima. Pero vamos también, para mí, lo que os decía antes de la guinda del pastel de la película. Ese detallito, pese a todos los asquitos de los productores y que finalmente también Traganini. Porque buena parte del encanto que atesora esta película, cuando nos apetece verla, es decir, joder, voy a ver a Sean Connery haciendo de Fray Guillermo. Hay varias cosas que decir sobre él y sobre su personaje. Creo que tiene... Connery, además, el cine, los actores, las estrellas en general, muchas veces es cuestión de mirada y no tanto de registros dramáticos. Creo que Connery tiene la mirada perfecta para transmitir el mensaje que lanza la película, la ilustración, el conocimiento, la inteligencia. Eso no puede frenarse. Por muy pesado que sea el telón de acero, en este caso tarde o temprano, se producen fugas en esa catedral por las cuales entran rayos de luz. Y la mirada de Sean Connery siempre es una mirada luminosa, que además en esta época de su vida ya veterano, era una mirada que reflejaba más inteligencia que nunca, reflejaba sabiduría. Después están los detalles, o sea... en los detalles de atrezo del personaje. Por ejemplo, el hecho de que use anteojos. Esas gafas, él ve más allá de sus colegas monjes benedictinos. Casi, la verdad es que el personaje de Fray Guillermo podría ser alguien venido del futuro. O sea, tened en cuenta que el periodo conocido como la Ilustración comienza en el siglo XVIII, 4 siglos antes de los hechos narrados en Nombre de la Rosa. ¿Significa eso que no está siendo ni Umberto Eco ni Jean-Jacques Annaud fieles a la historia porque están introduciendo un personaje que es más propio de 4 siglos después que de estos siglos XII, XIII? Efectivamente, tenéis razón, pero mola o no mola ver un personaje como Fray Guillermo en esta película, porque al final este es uno de los grandes temas que nos deja el Nombre de la Rosa, el tira y afloja entre la lógica del franciscano Guillermo y la superstición de los monjes benedictinos. Los franciscanos, por otro lado, tened en cuenta, y aquí empieza la lección de historia, amigos, no pequeñas dosis de verdad, de oídas. Los franciscanos siempre han sido una orden considerada vanguardista en momentos muy concretos de la historia, siempre con un pie por delante en lo que se refiere a la modernidad. Hay muchos franciscanos, además, que fueron grandes científicos de referencia e incluso anteriores a la época del Nombre de la Rosa. Y por supuesto, eran partidarios de lo que vemos en la película. El conocimiento no tiene que estar encerrado en una biblioteca con 4 candados. El conocimiento tiene que ser abierto. Os recuerdo, por cierto, que en la película, al menos los franciscanos, no solamente me refiero a Fray Guillermo, sino también a sus coleguillas franciscanos, que de vez en cuando aparecen por ahí, siempre están como en tensión, notan como que tienen una soga ahí al cuello, que en algún momento alguien les puede, de instancias superiores, les puede cortar la cabeza por ir demasiado de modernos. Entre otras cosas, por ser muy duros y criticar la ostentación de riqueza que, en su opinión, hacían las altas autoridades eclesiales. Y Fray Guillermo, además, os recuerdo ese background del personaje que tuvo problemas muy serios en el pasado por ir de moderno.
En el lado contrario, tanto Umberto Eco como Jean Jacquanot ponen a los benedictinos como los malos, los antagonistas. Ellos atesoran el saber, atesoran el conocimiento. Y esto es cierto, que sí que lo eran guardianes del conocimiento, pero lo que nos están diciendo, tanto en la novela como en la película, es que no lo comparten, consideran que es peligroso. Y eso lo veremos después cuando se descubra ya todo el pastel. En todo caso, es verdad, los benedictinos son los malos de la función. Y es quizá para mí lo que acaba siendo la parte más maniquea de la película. Porque, joder, en esa abadía hay más vicio que en Miami Vice. O sea, pero al final joder, vaya comparación. La idea central era esa. Umberto Eco, y en este caso Anó, sí que aciertan a la hora de... Dices, oye, vamos a transmitirla al público. En este caso vamos a decir más bien... Vamos a decir más bien Anó porque Eco era más sutil. Vamos a mostrarle al público, al espectador, dos mundos en colisión. Y uno de esos mundos, al final de la peli, lo vamos a ver, va a prevalecer sobre el otro. Las primeras universidades europeas, por otro lado, os recuerdo, pertenecían a órdenes religiosas, por esto lo digo de todo el tema de ser guardianes del conocimiento. Y tras la conquista de América en el periodo colonial también. Pero bueno, vamos al lío. El nombre de Fray Guillermo de Baskerville ya te da una idea de por dónde van los tiros que pretendía directamente, aquí sí, Umberto Eco. Por un lado tenemos a Guillermo de Ockham. Como el propio Guillermo, fraile franciscano, filósofo y teólogo, Guillermo de Ockham es el archiconocido principio de la navaja de Ockham, el que nos sabemos todos, ¿vale? En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Pero por otro lado tenemos el apellido Baskerville. ¡Ay! ¿De qué puede ser esto? ¿De dónde puede ir? Sherlock Holmes. Personaje de, entre otras novelas de Conan Doyle, El perro de los Baskerville. Y en general, Sherlock Holmes era un personaje que aplica los métodos deductivos más racionales para buscar explicaciones a los misterios con los que se enfrenta. Fray Guillermo, o mejor dicho, bueno, sí, joder, Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes, ¿vale? Esos serían los dos modelos principales que yo creo que además Sean Connery asume a la perfección. Y de propina, y además de cosecha propia, le añade esa ironía patentada por él, esa mirada que le hace estar también en lo que se refiere al sentido del humor más avanzado, un paso por delante de todos. Por ejemplo, cuando se encuentran en el caldero al traductor de griego, la segunda víctima de los asesinatos de la abadía, y le dice a Atso, te apuesto lo que quieras a que este no se ha suicidado. Eso me parece más gracioso a día de hoy que cuando la vi de crío. En crío me fijaba yo en otras cosas, luego hablaremos de eso. Recuerdo que me impactó muchísimo, por cierto, también, y voy hablando ya de cositas sueltas de la peli, ese piquito, con perdón, que se dan Fray Guillermo y el abad, encarnado, por cierto, por otro grande del cine europeo, Michael Lonsdale. Cosas de monjes. O sea, hay muchas imágenes que se te quedan grabadas en esta película, como os decía en la introducción. Frente a la luz que representa Fray Guillermo, que tenemos la oscuridad, representada por el venerable Jorge de Burgos. Español. Tenías que ser, Jorge. Bueno, encarnado, venga, no vamos a decir nada, encarnado admirablemente por Feodor Chialipin, perdón, le estoy yo emparentando con... Si vemos que Guillermo, este es un detalle muy obvio, pero que hay que señalarlo. Si os decía antes, Guillermo usa lentes para ver, ¿qué le pasa a Jorge? Que no ve tres en un burro, está ciego, como decía Chiquito. Es muy llamativo, por cierto, cómo Jorge, pese a no ser el abad de la abadía, valga la redundancia, de algún modo lo es. O sea, en el sentido de que él tiene el mando. O sea, él es el auténtico poder. Yo os iba a decir que en la sombra, pero para ahorrarme el topicazo os diría que ni eso. O sea, y el abad
de la abadía pinta en realidad muchísimo menos. Es interesante también ver esas relaciones de poder dentro de cualquier grupo, donde los galones muchas veces no siempre lo son todo. E importante, Jorge al final es el auténtico custodio ¿de qué? Del conocimiento, de la biblioteca. La biblioteca, primero, algunos de los planitos de esa biblioteca. Esta es una peli que tiene algunos planos muy impactantes, de verdad, y no me refiero solamente a las escabrosidades. Los planos de algunos planos de esta biblioteca son una obrita de arte. Son casi como las escaleras de Escher. Y segundo, decir que esa biblioteca maravillosa, laberíntica, la biblioteca, los libros en general, son el meollo de todo lo que se cuece en el nombre de la rosa. Y vamos ya a ir soltando spoilers. ¿Cómo mueren los monjes? Envenenados al chuparse el pulgar que previamente han pasado por hojas de un libro. Desde que vi esta película he decidido dejar de hacerlo. Ese es su castigo. Mejor dicho, ¿por qué les asesinan? Por leer ese libro en concreto. Ese sería, por así decirlo, el pecado que han cometido. ¿Qué libro? En este caso, el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Esta es la obra más antigua que se conserva de toda la teoría dramatúrgica griega. O sea, para entendernos, esta Poética es un tratado literario. Pero ojo, ese segundo libro que dicen, no, es el segundo libro de la Poética de Aristóteles, que dicen en la película, si existe, nunca se ha encontrado. Es decir, es como si no existiera. Se cree que se hizo, pero ni rastro. Lo que hizo Umberto Eco fue elucubrar sobre el contenido de lo que podría ir ese libro. Y en este caso decidió que ese libro perdido de Aristóteles estuviera dedicado, al ser de dramaturgia, a la comedia, al humor, a la risa. ¿Y qué nos había dicho anteriormente el hermano Jorge? Que el humor, la risa, reírnos, nos desciende al nivel de los simios. La risa mata el temor, dice, y si no hay temor, no necesitamos a Dios. Esto es lo que pronuncia. A veces le voy a llamar Fray Jorge sin querer, Fray sería si fuera franciscano. Esto es lo que pronuncia Jorge en los minutos finales, precisamente en la biblioteca. Como veis, parte central, el meollo, el misterio está en una biblioteca, está en un libro. El libro es el arma homicida, donde tiene lugar el enfrentamiento final de la película, en una biblioteca. ¿Por qué arriesga Fray Guillermo su vida al final de la película por salvar unos libros? O sea, los momentos en los que Guillermo descubre todo ese saber atesorado, oculto, que se creía perdido, de repente Connery se convierte en un niño con una barra libre en una tienda de gaming. O sea, el tío está como en grado de excitación. O sea, esta es una grandísima película, no sobre la literatura, sino sobre los libros, el poder que atesoran los libros. Arma homicida, pero a su vez también salvación, la fuente de conocimiento que suponen. Uno de los planos inolvidables de la película es ese en el cual vemos a Guillermo, ya al final, chamuscado, sosteniendo los pocos libros que ha conseguido salvar, y sale de ahí como un auténtico héroe. Por cierto, después conoceremos el pasado de Guillermo. Juzgó a un hombre por traducir un libro en griego que criticaba las sagradas escrituras. Como decía Sánchez Dragó, todo está en los libros. O sea, es un elemento omnipresente en la película. He dado un salto casi al final, porque me parecía importante hablar de este tema de los libros y dedicarle la parte, bueno, central, los 35 minutos, la parte central tirando al final de este vídeo. Pero en esta ocasión que he visto la película, ha sido lo que de verdad me ha parecido, no sé, quizá a lo mejor con 10, 12 años, la última vez que la vi, no lo supe juzgar así, pero viéndola ahora, dices, es que es el meollo, es el auténtico misterio
que encierra la película, pero hay más cosas entre medias. Por ejemplo, apenas se ha hablado de Atso, de un Christian Slater que entonces tenía 17 añitos. No era su debut, pero vamos, esta era su tercera película, y vaya tercera película, entre otras cosas por protagonizar una escena de sexo que a mí de crío me parecía fuerte. Esto era el momento en el que, viéndola de niño, fijaos, de niño viendo El nombre de la rosa, mi madre decía, vamos a cambiar un momento de canal, luego volvemos al cabo de unos minutos. A mí de crío me parecía una escena fuerte. Era de esas que, yo os digo, que si estabas viendo con los papás era violento. Y vista hoy, me ha parecido una secuencia fuerte. O sea, me lo ha parecido de verdad. Dices, ostras, por los planos. Hay algún plano que es que amaga con lo explícito y por motivos obvios no voy a entrar aquí en detalles. Pero también por el tipo de sexo que es. No es una escena para mí romántica. No voy a decir animal, pero es una escena, joder, iba a decir, de alto voltaje erótico, como dice el topicazo. Me sobra, os voy a decir la verdad, me sobraba de niño y hoy en día me sigue sobrando un poquito, por lo menos con esa intensidad tan animal, no la escena de sexo en sí, porque es cierto que va dentro del aprendizaje del personaje de Atso. Atso está aprendiendo constantemente de su maestro, Fray Guillermo, y a su vez también se da una enseñanza recíproca. Guillermo aprende también de Atso, que es la voz de su conciencia. Dice, no le importa a la gente, usted solo sus libros, tal. Atso podría ser un poco el Dr. Watson de este Sherlock Holmes medieval, el cual le dice además, no tiene ningún reparo en soltarle 4 verdades a la cara. Hay un momento dado en el que el chico le pregunta algo así como si un libro es más importante para usted que la gente. Porque el personaje de Guillermo, pese a ser ese detective perfecto, de lógica y métodos científicos impecables, avanzados, tiene también sus pecados. O sea, está la soberbia, algo que se le achaca a lo largo de la película. Y está también esa pérdida, y es cierto, de interés en la humanidad en general, en la cual parece haber perdido toda la fe. Y eso se da de bruces al final con su compromiso franciscano. Christian Slater, dentro del personaje, que es lo que es, no es la estrella de la función, para mí está estupendo en esta película, siendo un crío, un moco, dando réplica a Connery y construyendo un personaje mucho más secundario, pero muy necesario a la hora de complementar el de Connery. Aprende cosas de Fray Guillermo, pero lo que hace con la chica creo que no lo aprende de Fray Guillermo, sino que directamente lo aprende de la chica. Vamos con la parte final de la película. Aquí hace acto de presencia Bernardo Gui. Como decían los Monty Python, nobody expects the Spanish Inquisition. Aunque en este caso Bernardo es francés. Bernardo Gui, personaje que efectivamente existió. De algún modo, si hacemos la analogía con el psicothriller moderno, si Jorge de Burgos sería el serial killer de esta película, Bernardo sería el jefe de policía hipertocapelotas que detesta y quiere librarse del detective Fray Guillermo a toda costa. Aquí lo interpreta F. Murray Abraham, como nos enseñó, por lo menos en mi caso, Homer Simpson, que se decía. Y de él destaco, sobre todo, la escena del juicio, que estaba también en el libro. Ahora bien, si entramos en el tema de comparar libro y película, si nos queremos meter en ese jardinazo, entonces claro que podemos notar diferencias. En la película, Bernardo es un malo malísimo, que se impone sobre todo por el rango y nada más, que diréis, joder, no es poco, pero es ese rollo de en plan, no, es que este tío me puede enviar a la hoguera en cualquier momento. Es inquisidor y por tanto más te vale ni toserle. Sin embargo, en la novela es otra cosa. Para empezar, es un hombre muy inteligente, es un hombre que a través del razonamiento es capaz de reducir, de desnudar al testigo que interroga, no necesariamente como vemos en la película, ahí de primeras amenazándole, sino a través del diálogo. Entiendo que las generosísimas páginas que dedicó Umberto Eco a este juicio
al personaje de Remigio, por ejemplo, que está siendo juzgado junto a Salvatore, era muy difícil llevarlas a la pantalla y se optó por simplificar todo. Yo os digo que Guillermo y tal, molando mucho, y bueno, F. Murray Abraham siempre merece la pena verle también, pero sus personajes al final, yo creo que destacan sobre todo gracias a estar muy bien interpretados y a contar con dos buenísimos actores, pero es verdad que la película cae en sus maniqueísmos. Si seguimos con las diferencias del libro, toda la parte final, que visualmente es muy poderosa, con Remigio, Salvatore y la chica a punto de ser sacrificados, también se tomaron licencias muy importantes con vistas a hacerlo todo más cinematográfico. Por ejemplo, la muerte de Bernardo Gui, creo recordar, no estoy muy seguro de esto, corregidme si me equivoco, pero creo que en el libro no se produce. Lo que se hizo fue hacer en la película un montaje en paralelo entre el enfrentamiento de Guillermo y Jorge y a su vez ese levantamiento de los campesinos contra Bernardo, en este caso porque va a sacrificar, sobre todo por el personaje de la chica, a la cual la va a quemar viva por temas de brujerías, herejías y demás. Como montaje en paralelo, guay, o sea, está técnicamente muy bien ejecutado, es perfecto, pero también es verdad que esa parte del levantamiento para mí es más artificial. Se nota que por lo menos en la novela no estaba así desarrollado. Todo se precipita demasiado rápido, o sea, te da un poco la impresión de que dices, joder, macho, es como muy fácil, ¿no? O sea, es decir, os tendríais que haber levantado antes en arma. Hay un detalle en el cual no se profundiza en la película, pero que me parece muy, muy interesante, y es el hecho del modus operandi de los crímenes. De acuerdo a la novela, los asesinatos tendrían un paralelismo con el Apocalipsis de San Juan. John Doe, ¿estás ahí? Y más concretamente con un elemento que son las 7 trompetas, las conocidas como 7 trompetas de San Juan, tocadas por ángeles y que anuncian el juicio final. Cada una de estas trompetas anuncia una serie de catástrofes, 7, antes del regreso de Cristo resucitado. ¿Qué vemos en la película? Que los monjes son asesinados de tal forma que sus muertes les podemos encontrar paralelismo con las catástrofes que anuncian esas 7 trompetas del Apocalipsis. Por ejemplo, una de las trompetas anuncia que las estrellas y el sol se escurecen de repente, se apagan. En la película vemos que el médico, entre comillas, de la abadía, Severino, es asesinado con una esfera que representa los astros. Más cosas. Otra de las trompetas anuncia que el agua de la tierra será envenenada. En la película vemos a otra de las víctimas, Berengario, uno de los bibliotecarios, que muere envenenado en el agua, en una bañera. ¿A qué os suena todo esto? Un asesino en serie que mata a sus víctimas de acuerdo a textos bíblicos con una finalidad ejemplarizante y para que el pecador sea castigado y el castigo se vuelva contra el pecador. Efectivamente, ya lo he dicho varias veces en este vídeo y no lo voy a repetir. Como veis, es un concepto, el del serial killer religioso, muy moderno. Teníamos, ostras, me acabo de acordar de... Esta sería interesante, una crítica a la carta. No la iba a poner muy bien, me temo. Resurrección, amigos. El Seven de Hacendado, protagonizado por Christopher Lambert. Es un tema este del serial killer religioso muy de los años 90, pero que ya teníamos, como veis, en esta peli de los 80 y además no ambientada en la actualidad, sino en el siglo XIII. Lo que nunca acabo de ver claro es lo siguiente: si Jorge lo planea así, es decir, de forma metódica para que los asesinatos tengan de verdad ese paralelismo con el Apocalipsis, o es que digamos que le sale así de coña. O sea, dices, joder, qué casualidad, coño, me ha salido todo de acuerdo a las 7 trompetas de San Juan. Además, también teniendo en cuenta que no es el único que asesina en esa abadía, pero bueno, el resultado es impecable, formidable. A esto habría que sumar el incendio
del final de la abadía. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque la primera de las trompetas del Apocalipsis anuncia esa lluvia de fuego y granizo que asola a la tierra. Para ir acabando, esta película encierra otro misterio, y no del todo aclarado. Y es la frase de Azzo en su narración, cuando dice al final que eso de... me lo tendría que haber apuntado. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Uy, chaval, estoy como para dar misa en latín, ¿eh? Simplificando mucho, algo que se podría traducir como de la rosa solo queda el nombre desnudo. Esta es la frase final, tanto, bueno, más bien en la novela y en la película de aquella manera. En la película, dices, joder, ¿qué es esto de la rosa, del nombre desnudo, tal? En la película, a Nodi y los guionistas directamente, yo creo que la intención es atribuírselo a la chica, a la no endemoniada, de la cual Azzo nunca averiguó su nombre y a la que nunca volvió a ver después de los hechos que hemos vivido. La película, él mismo lo dice, nunca supe cómo se llamaban, y creo que además dice eso, nunca supe cómo se llamaba, no la volvió a ver, etc. Eso en la novela no está tan claro. ¿Qué es eso que se ha perdido? ¿Qué simboliza la rosa? ¿Es el momento, quizá, por ejemplo, la rosa de mayor esplendor de nuestras vidas, que como todas las cosas acaban marchitándose, etcétera? ¿Puede hacer referencia a esos libros perdidos, nunca encontrados, y de los cuales solo sabemos el nombre, como ocurre con ese segundo libro de la Poética de Aristóteles? Enigmas todos estos que enriquecen aún más esta, para mí, muy meritoria adaptación de la novela y una espléndida película que es El nombre de la rosa. Y hasta aquí la crítica a la carta que nos ha pedido Carlos. Carlos, 1.000.000 de gracias por confiar en mí para hacer este vídeo. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, me ha molado muchísimo volver, no solo a reencontrarme con esta película, sino además esto, buscarla aquí cosas y de repente, joder, ¿qué es esto de las trompetas de San Juan y tal? Parece que es una película con muchísima chicha, aparte de ser un thriller, que eso siempre nos entra a todos, y a mí personalmente a determinadas horas de la noche siempre me entra muy bien. Y espero que os haya gustado el resto. Este vídeo, ya sabéis, seguimos con críticas a la carta. Para pedirlas solamente tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito más abajo de este cabezón. Tenéis además un porrón de instrucciones, pero no os preocupéis que es bastante fácil, determinadas vías para poder pedir películas al canal. Importante también, si os molan estos vídeos, suscríbanse al canal y por supuesto denme un like, que es gratuito, y eso siempre ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.